Amén. Génesis 1:26. Vamos a hablar acerca de ejercer la autoridad espiritual en la oración. Ustedes saben que la oración es uno de mis temas favoritos. Puedo predicar de la oración en todo tiempo. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. Quiero orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la palabra que va a ser impartida en estos corazones. Te pido, Señor, que seas tú preparando este terreno para la semilla de fe que va a ser depositada. Oro que sea sembrada en tierra fértil y que cada uno de los que va a recibir esta palabra, Señor, la reciba con agrado, que la reciba con gozo y que la ponga en práctica. Ayúdanos a no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, ejerciendo poder y autoridad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces dice Génesis 1:26 que Dios nos mandó a señorear, ¿verdad? Sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces hay algo que Dios quiere hacer con nosotros desde el comienzo. Dios nos dio a nosotros un señorío, nos dio una autoridad y nos dio un mandato, amén, que fue señorear. Diga conmigo, señorear. Entonces, la autoridad espiritual es dada por Dios si eres un creyente en Cristo Jesús. Si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, automáticamente tú vienes a poseer la herencia espiritual que Dios te ha dado. Dios nos ha dado una herencia espiritual por ser hijos de Él. Amén. Y quiero definirle lo que es autoridad. Autoridad en el reino. Esto se define como derecho divino y responsabilidad delegada a los creyentes para actuar en representación de Dios y para gobernar aquí en la tierra bajo el dominio de Jesucristo. Lo repito, autoridad en el reino se define como el derecho divino y la responsabilidad delegada a los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Ok. So, Dios nos da una responsabilidad y nos delega a nosotros los creyentes para actuar en representación suya. ¿Ok? Y gobernar aquí en la tierra bajo el dominio de Jesucristo. El propósito de esta prédica es aclarar la visión espiritual para que podamos entrar en la oración con autoridad espiritual. Hay algo que a mí me apasiona, es la oración. Porque desde muy temprano, desde que yo me convertí muy temprana edad espiritual, yo aprendí lo importante y lo valiosa que es la oración para mi vida. La oración tiene que ser lo más importante para cualquier persona, para cualquier creyente. La oración tiene que ser lo más importante para nosotros. Pero no es lo mismo entrar a la oración sin revelación que entrar a la oración sabiendo quién tú eres. Cuando tú entras a la intimidad con Dios, cuando tú entras a tu cuarto, a tu closet, o te quedas en tu sala o en tu cama, donde sea que tú ores, tú tienes que entrar a esa oración sabiendo qué identidad tú tienes y que tú tienes una responsabilidad que se te fue delegada para gobernar aquí en la tierra. ¿Dicen amén? Entonces hay algo que Dios quiere que a nosotros recibamos y es revelación. Diga conmigo, revelación. Porque una vista nublada no permite que veamos a Dios como Él quiere que veamos. Vamos a ir a Efesios capítulo 1 y vamos a desglosar este capítulo desde el versículo 15 al 23. Efesios 1 del 15 al 23 dice:
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, diga conmigo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Subraya esa palabra herencia. Versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas fueron sometidas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces en los versículos 16 al 18, Pablo ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria nos dé espíritu de, diga conmigo, sabiduría, revelación y conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. En otras palabras, Pablo quiere que veamos las cosas como verdaderamente son en el ámbito espiritual. El apóstol Pablo está intercediendo aquí por la iglesia, por los que han creído, según leímos, ¿verdad? Está orando, intercediendo, porque él tiene una gran pasión de que nuestros ojos espirituales sean abiertos. ¿Para qué? Para que nosotros como hijos de Dios podamos ver las cosas como Dios las ve. El deseo de Pablo es que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y por eso está intercediendo. Dicen amén. Oh my God, yo creo que me voy para Houston, mi amor. Me voy para Houston. Esta palabra ya la recibieron poderoso. En otras palabras, Él quiere que veamos las cosas como son y no como tú crees. Él quiere que Dios nos ayude a ver y a ser iluminados para entender que nosotros tenemos riquezas espirituales. Diga conmigo, yo poseo riquezas espirituales. Mire, al final del versículo 18 dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles riquezas de gloria de su herencia en los santos. Pablo quiere que nosotros entendamos que hay riquezas espirituales que nosotros poseemos como hijos de Dios. Yo quiero que usted le diga a la persona que está a su lado, soy rica o soy rico espiritualmente. Somos ricos en el ámbito espiritual porque nosotros hemos heredado por virtud de nuestra fe en Jesucristo. En el momento que tú pasas a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, guess what? El Señor te entrega algo que se llama herencia. Diga conmigo, herencia. Y es una herencia espiritual que nadie te puede robar. Es una herencia de riquezas espirituales. ¿A quién le gustan las riquezas? Pero las riquezas espirituales son mejores. ¿Sabe por qué? Porque son permanentes. No caducan, las riquezas espirituales son permanentes. Entonces Dios no quiere que tú te vayas al cielo
sin poseer esa herencia y ponerla y usarla aquí en la tierra. ¿Sabes qué pasa? El objetivo de muchos creyentes, ¿sabes cuál es? Recibir a Cristo, aceptar a Cristo e ir al cielo. Muchas personas lo que se enfocan es en, bueno, ya yo soy salvo, voy a la iglesia el domingo y voy a ir al cielo. Eso está muy bien. Pero hay riquezas, derechos, beneficios y herencia que Dios nos ha dado, que Dios dice, hijos, mientras que ustedes llegan allá, ¿saben qué? Posean todas esas herencias espirituales, poséanlas y pónganlas en práctica. Dios no quiere que tú vayas al cielo para ver lo poderoso que Él es solamente. Dios quiere que tú vayas al cielo, sí, pero Él quiere que tú experimentes su poder aquí en la tierra. Él quiere que tú experimentes su poder aquí en la tierra y no solamente vayas al cielo. Está bien ir al cielo, claro que sí, todos. El objetivo de todos nosotros es ir a ese lugar de eterna paz. Claro que sí. Pero Dios quiere que nosotros poseamos esa herencia para que podamos experimentar su poder en magnitud. Dios quiere que tú sepas que hay mucho para experimentar aquí en la tierra. Que tu objetivo sea ir al cielo, pero que tu objetivo sea cumplir tu propósito aquí en la tierra, ejerciendo la autoridad que Dios te dio. Cada vez que se levanta una situación en tu vida, ¿sabes lo que está haciendo Dios? Está permitiendo que tú uses ese poder y esa autoridad que Él te dio. Él no quiere que te pongas a llorar y te cruces de brazos y llames a todo el mundo para que ore por ti solamente. No, está bien pedir oración. Seguro que está bien pedir oración. Pero hay un poder y una autoridad que Dios te dio como hijo de Dios. Y tú tienes que poseerla y tomar autoridad sobre esa circunstancia que se levanta y prohibir a las tinieblas que venga a atacar tu vida y a traer lo que sea que Él esté enviando a tu vida. ¿Están conmigo? Lo que pasa es que muchas personas tienen la vista nublada y no tienen esa claridad que Dios quiere que tengan para sus hijos. Las personas que tienen su vista nublada, no tienen revelación genuina de quiénes son en Cristo Jesús. Por lo tanto, no ejercen esa herencia espiritual que han recibido, no la ejercen, no la ponen en práctica. Entonces, ¿qué pasa? Se está perdiendo. Mientras que hay otros ejerciendo poder y autoridad, tomando la herencia, ejerciéndola, y entonces como tú ves que hay otro que sí la está ejerciendo, te pegas al otro. Ora por mí, ora por mi matrimonio, ora por mis hijos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para arrebatarle al enemigo lo que nos quiere robar? No hay nada de malo con pedir oración. No hay nada de malo con hacer cadena de oración. Seguro que no. Pero lo que pasa es que la visión de muchas personas ha sido contaminada por algo que se llama sabiduría humana. Sabiduría humana. La sabiduría humana anula y contamina la revelación de Dios. La sabiduría humana, la sabiduría humana, el humanismo, mejor dicho, nubla, no te deja ver las cosas como Dios quiere que las veas. ¿Y cuál es esa sabiduría humana? Los métodos humanos que utilizamos para obtener las cosas. Entonces, esa sabiduría humana no te deja ver las cosas como Dios quiere. Entonces, Pablo quiere que nos hagamos sabios, conocedores con experiencia de lo que Dios quiere hacer, porque ya las riquezas, dígale a su vecino, ya las riquezas están. Ya Dios te dio las riquezas. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3.
Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿A dónde están nuestras riquezas? En los lugares celestiales. Entonces, todo lo que Dios ha de hacer en nosotros ya está hecho en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual ya nuestra familia está salva. En el ámbito espiritual tu negocio ya está. En el ámbito espiritual tu matrimonio ya está restaurado. Ya está, pero tú tienes que ir y poseer las riquezas espirituales. Tienes que tomar esas riquezas espirituales. En el versículo 19 dice, si lo pueden proyectar, Efesios 1:19. Dice, el cual su supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ok, Dios quiere que tú experimentes su poder. Dios no quiere solamente que tú hables de su poder. Él quiere que tú experimentes su poder. Dios no quiere que tú hables solamente del milagro que Dios hizo en la hermana o en el hermano. Dios no quiere que tú solamente hables de los milagros que Dios hace en los pastores. Dios quiere que tú hables de los milagros que Dios hizo en ti. Ay, Dios mío. Dios quiere que tú experimentes su poder. Él no quiere que tú hagas alarde. No quiere que tú hagas alarde solamente de quién es. Mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, mi Dios es poderoso, mi Dios es grandioso. Él quiere que tú lo experimentes también, para que lo experimentes y lo declares como testigo. Porque un testigo es alguien que ha experimentado. Si tú has experimentado el poder de Dios, a ti no hay nadie que te robe. No hay nadie que te robe esa experiencia. A mí no hay nadie que me diga que Dios no existe. A mí no hay nadie que me diga que Dios no liberte, porque mujer más atada que esta que usted ve aquí parada predicando, no podía haber. Mal hablada, iracunda. Aquí donde me ve palomita blanca, hermosa. Iracunda, mal hablada, por cada 3 palabras, 5 malas. Aquí donde usted me ve. Rechazada, espíritu de rechazo a la 5ª potencia. Pero Dios me libertó a mí, Dios me hizo libre. Dios me hizo libre de la dependencia de un hombre. Dios me sanó mi corazón, me restauró. Entonces a mí no hay nadie que me diga que Dios no sana, que Dios no liberta, que Dios no es real. A mí no hay nadie que yo no sé a usted, pero a mí no hay nadie que me diga que mi Dios no es real. Y yo no lo veo físicamente, no está en una estatua, no está en una cruz, pero está en mi corazón. Él escogió el lugar más imperfecto para morar en nosotros, estos templos imperfectos. Entonces Dios quiere enseñarnos su poder y Él quiere que vivamos la demostración de su poder. No solo por teología, no solo por lo que leemos aquí. Aquí hay mucho que habla del poder de Dios. Pero Dios no quiere que solamente tú hables de lo que está aquí. Está bien hablarlo, seguro que sí, es la palabra de Dios. Dios quiere que tú hables del poder, de lo que Dios ha hecho en ti. Y yo puedo testificarle a usted miles de cosas que Dios ha hecho en mi vida. Pero Dios quiere que tú también tengas tus experiencias. ¿Y cómo vas a tener esas experiencias? Poniéndolas en práctica, Mira, Isaac tiene 13 años, desde pequeñito le enseñamos a ejercer autoridad en la oración. Un día estábamos en un parque temático y él quería montarse en un muñequito específico. Tenía como estábamos en Nueva York, creo que algunos 5 años. Perdón. Isaac quería montarse y yo le dije, mijo, ora. Pídele a papá Dios que permita que tú te montes en ese carrito específico. Y él oró y cuando le tocó su turno, guess what? Se montó en su carrito.
Porque a los niños hay que enseñarles desde pequeños a que ellos ejerzan la fe, que ellos crean a Dios por cosas grandes, para que ellos tengan esas experiencias y ellos puedan decir, mi Dios es real. No hablen solamente del Dios de sus padres, ellos hablen también por sus experiencias propias. Amén. Entonces hay un poder del que estamos hablando, pero ¿qué tan grande es ese poder? Versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo, diga conmigo, principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder que Dios quiere que experimentemos, diga conmigo, es el poder de la resurrección. Es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección es ese poder que toma lo que estaba muerto y lo revive. El poder de la resurrección toma ese matrimonio donde ya supuestamente no había amor y deposita amor o activa ese amor que estaba dormido. El poder de la resurrección toma a una persona que la ciencia decía no hay esperanza, pero lo levanta de los muertos. El poder de la resurrección fue el que le dio el poder y la autoridad a Jesús de poder ejercer ese dominio y poder ¿qué? Sentarse a la diestra del Padre para ejercer autoridad. Diga conmigo, autoridad. Entonces, el poder de la resurrección es el que nos da la victoria. Si Jesucristo no hubiese resucitado, ¿sabe qué? Hubiese sido un Dios más, ¿sí o no? Pero como Él resucitó, Él murió, tomó la cruz, murió, resucitó al tercer día. Y esa resurrección fue la que le dio ese poder sobrenatural de Él poderse sentar a la diestra del Padre. Versículo 20 al final dice, y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire, cuando Jesucristo terminó su obra y resucitó, Él fue y se sentó a la derecha del Padre. La mano derecha significa poder. Diga conmigo, poder. Ok, cuando la palabra habla de la mano derecha, está hablando del poder de Dios. Entonces, el trono es ese lugar de autoridad que Jesús poseyó por causa de su obediencia y de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Usted no le da gozo eso? Dele un aplauso al Señor. Jesús tomó la cruz, murió y resucitó para poder ejercer el poder y la autoridad que no solamente Él ejerce, sino que a todo el que cree en Él le da el mismo poder y la misma autoridad de ejercer aquí en la tierra. La resurrección le dio la habilidad de sentarse en el trono. ¿Y qué hay en el trono? ¿Quiénes se sientan en un trono? Los reyes. Entonces, solamente los reyes se sientan en un trono. Y mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 5. Hay un trono donde está sentado Jesús. Pero ese trono no es un trono terrenal. Es un trono que está en lugares celestiales. Eso quiere decir que está en el ámbito espiritual. Yo sé que ya pronto ustedes van a agarrar la onda. Dice Efesios 2, 5 al 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús.
Nos hizo sentar en lugares celestiales. No dice los va a sentar. Dice que ya lo hizo. Nosotros estamos físicamente aquí, pero en el ámbito espiritual estamos sentados en lugares celestiales. Si yo estoy sentada al lado de mi esposo, yo no tengo que ir muy lejos para hablarle a él. Yo solamente volteo mi cara y hablo con él. Nosotros estamos sentados en lugares espirituales. Ok, no me entienden. No me entienden. Nosotros hacemos discipulado por Zoom, ¿verdad que sí? El pastor está en Orlando, Florida, pero a la misma vez el pastor está en Ocala sin salir de Orlando, Florida. Usted está sentado en su casa, pero a la misma vez usted está transportándose a la sala de nuestra casa a través de algo que se llama videollamada. Usted puede, desde ahora, yo puedo agarrar mi teléfono y llamar a mi mamá en Miami vía video, sin moverme de aquí. Nosotros tenemos poder y autoridad y estamos sentados en esos lugares celestiales para poder ejercer autoridad sin necesidad de movernos de aquí en la tierra. No es nuestro lugar permanente. Nosotros estamos aquí temporariamente, pero mientras que estamos aquí en la tierra, desde Génesis capítulo 1, Dios nos mandó a enseñorear, a gobernar. Dios nos delegó una tarea. ¿Y qué tarea más buena? Porque Dios sabe el potencial que tienen sus hijos, porque fuimos hechos ¿a qué? A su imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios sabe el potencial que hay en cada uno de sus hijos. Y yo sé que muchas veces tú te sentirás como que, ay, es que yo no sé orar. Mire, déjeme decirle, orar es hablar con Dios. Pedirle a Dios, decirle a Dios y declarar, confesar lo que está en la palabra. Señor, tu palabra dice, usted está profetizando. Porque todo el mundo quiere que nos den profecías. Todos queremos profecías. Ay, Señor, que me hable el profeta. Pero ¿sabe qué? La profecía está aquí. Y no es sino que tú la leas y la declares sobre tu vida. Declara la profecía sobre tu vida y tú vas a ver que tú te vas a sentir bien profetizado. Pero Dios quiere que nosotros tomemos ese poder y esa autoridad. Pero todo tiene que sujetarse al señorío de Cristo. Quiero que vamos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 7. Y ya voy terminando. En Houston dicen, ya voy terminando. No le robamos eso al pastor Babi. No, él no lo prestó. ¿Hace falta más luz aquí o más gafas? Una de las dos. Dice Efesios 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros tiene para sí porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. ¿De cuánto Cristo es el Señor? ¿De cuántos Cristo es el Señor? Dígame amén. Quiere decir que Él gobierna sobre tu vida, tus decisiones, tus acciones, tus palabras, tus planes, tus proyectos. Cuando tú dijiste, Señor, entra a mi vida, ¿qué es? Tú firmaste un contrato que le dijo, Señor, yo te doy a ti todo el poder, toda la autoridad de que me tengas bajo tus pies. De que me tengas bajo tus pies para que cuando yo trate de levantarme en la carne, no pueda.
Porque yo estoy bajo el señorío de Cristo, yo no puedo tomar decisiones ya por mi cuenta. Cuando a mí alguien me dice, pastora, me voy a mudar a tal estado, yo le digo, ¿usted se manda? ¿Usted no se manda? Si usted me pregunta a mí, yo quisiera estar en Cartagena, Colombia, en una playa, comiéndome un arroz con coco, pescado frito y unos tostones. Pero yo no me mando. Como yo no me mando, yo no soy la que decido por mí. Yo oro y le pido dirección a Dios en todo. Entonces, cuando Dios señorea sobre tu vida, quiere decir que ya tú no tomas decisiones por ti mismo, que Jesucristo es el Señor de tu vida y que tú vives solamente para Él, vives por Él y para Él. Porque todos vivimos para Él y morimos para Él. Entonces hay un poder que Dios nos dio en el ámbito espiritual. Y dice Mateo 18:18, de cierto os digo, diga conmigo, que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Diga conmigo, yo tengo poder para atar y desatar en el ámbito espiritual. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Dios te dio poder y autoridad como hijo suyo de atar y desatar. ¿Qué quiere decir atar? Prohibir. Tú tienes autoridad para prohibirle a las tinieblas que se meta en tu familia. Tú tienes poder y autoridad para prohibirle a las tinieblas que toque tus finanzas. Pero si tú te cruzas de brazos a llorar y a usar el sistema humano para arreglar las cosas, que eso no vas a tener más que resultados humanos. Pero si tú tomas esa herencia espiritual y ese poder de atar y desatar y tú dices, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que mis finanzas son tuyas. Como son tuyas, Señor, tú tienes el poder y la autoridad de desatar las riquezas que yo necesito para yo poder hacer mi función aquí en la tierra. Nosotros tenemos que tener fe y tenemos que ejercitar ese poder y esa autoridad aquí en la tierra. Tenemos que ejercer ese poder y autoridad aquí en la tierra, porque si no sabe qué va a pasar, el enemigo va a ejercer autoridad sobre su vida. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. El enemigo nos quiere tener arrastrados. Nos quiere tener bajo sus pies comiendo polvo. Pero nosotros tenemos que, como hijos de Dios, tomar la oración como esa herramienta poderosa que Él nos dio para que nosotros podamos caminar aquí en la tierra representando un rey. Porque como que yo estoy representando un rey y ando con los zapatos rotos. ¿Qué tipo de rey es ese? Pero sabes que Satanás te quiere ver con los zapatos rotos. Para que diga, pobrecito, mira el cristianito con los zapatos rotos y la ropa rota. Eso no es reino. Dios quiere que tú lo representes como un rey. Nosotros somos hijos ¿de quién? De un rey. Por lo tanto, el rey nos suple de todo lo que nosotros necesitamos. Pero hasta que no te entre la revelación y no se te sean abiertos los ojos espirituales, no vas a poder ejercer esa autoridad. Y Satanás va a querer hacer lo que le dé la gana con tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio, con tus finanzas, tu salud. Si tú no te paras en la brecha y dices, escrito está, yo tengo poder y autoridad y no vas a hacer conmigo lo que tú quieras. Pero cuando nosotros vamos a ejercer autoridad, y ya voy a terminar con esto porque ustedes tienen sueño. Cuando nosotros vamos a ejercer poder y autoridad, diga conmigo, lo tenemos que hacer bajo autoridad. Tenemos que estar bajo autoridad. Primero que nada, bajo el señorío de Cristo. Amén. Tenemos que estar bajo el señorío de Cristo. Quiere decir que nosotros no nos movemos y no hacemos sin que Dios nos mande, número 1. Y número 2, Dios puso autoridad delegada aquí en la tierra sobre nuestras vidas. Mira lo que dice Hebreos 19. ¿Quién podrá?
Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Lo tienen. Versículo 13. Dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, le ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Exeba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Versículo 15. Un día el espíritu maligno le respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno, los demonios, los dominó a todos. Dice, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los que no eran judíos que vivían en Efeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Mire, habla aquí de algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos porque habían escuchado del poder, pero ellos no tenían poder para ejercer esa autoridad de echar fuera demonios. Y ellos trataron de usar el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Ellos no ejercieron autoridad delegada porque ellos no tenían esa autoridad porque no creían en Jesús. Nosotros aquí en la tierra tenemos que ejercer autoridad delegada. Autoridad delegada quiere decir que yo puedo echar fuera demonios y yo puedo tener autoridad para hacer muchas cosas, pero si yo no estoy bajo una cabeza que me gobierne aquí en la tierra y me diga cuando yo estoy mal y lo que yo puedo hacer o no puedo hacer, yo no tengo poder y autoridad. Yo me podía ir a Houston y decir yo puedo ministrar liberación y puedo hacer muchas cosas, pero si yo no iba bajo autoridad delegada, los demonios podían decir yo conozco y yo conozco, pero tú ¿con qué autoridad vienes aquí? Hay una autoridad delegada, hay una autoridad que Dios nos dio a nosotros aquí en la tierra. Y nosotros siempre tenemos que estar bajo sumisión. Si usted es mujer, su esposo es su cabeza. Si usted es soltera, Cristo es su cabeza. Pero es importante que entendamos, iglesia, cierro con esto, que entendamos que nosotros para ejercer poder y autoridad aquí en la tierra tenemos que estar sujetos al señorío de Cristo. Póngase de pie, por favor. Tiene que estar sujeto al señorío de Cristo y tiene que estar sujeto bajo poder y autoridad delegada aquí en la tierra. Ellos dijeron, a Pablo conozco y a Jesús también, pero ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? En el ámbito espiritual tú tienes que conocer tu identidad. Tú tienes que conocer tu autoridad. Tú tienes que saber que tú eres hijo de Dios y como hijo de Dios tienes herencia, tienes privilegios, tienes beneficios, los cuales tú tienes que ejercer aquí en la tierra. Porque si tú no lo haces bajo orden, Satanás va a ejercer autoridad sobre tu vida. Y va a hacer contigo lo que tú quieras, lo que él quiera. Amén. Así que ahí donde está, cierre sus ojos. Y quiero que diga, Padre Celestial, en esta mañana he recibido tu palabra y te pido, Señor, que me ayudes a ver con los ojos espirituales que tú quieres que yo vea. Señor, en esta tarde te entrego mi corazón y te pido que abras los ojos del entendimiento de mi corazón para que yo pueda ver como tú quieres que yo vea. En el nombre de Jesús, Señor, hoy declaro por el poder y la autoridad que tú me has dado, que yo ejerzo como hijo, yo ejerzo esa autoridad. Y te pido, Señor, que cuando se levanten las circunstancias, yo pueda ejercerla y no dejar que las tinieblas tomen ventaja de mí. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú me ayudes
a mantenerme sujeto a ti en toda área de mi vida, para que yo pueda estar bajo autoridad aquí en la tierra. Te doy gracias, Señor, por esa herencia espiritual que tú me has dado. En el nombre de Jesús, gracias por la herencia espiritual que he recibido. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, porque tú estás en mí, porque tú moras en mí. Por lo tanto, yo soy hija, yo soy hijo, y yo recibo todos los beneficios que vienen, por ser hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Ahí donde está con sus ojos cerrados, quiero darle la oportunidad a toda persona que está en este lugar, que todavía no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos, tendrás vida. Serás salvo y tendrás vida eterna. Y en esta mañana Dios te da la oportunidad de ser hijo suyo. Y simplemente tienes que hacer una oración creyendo de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Ahí donde está con tus ojos cerrados, quiero pedirte que hagas esta oración conmigo y digas: Padre Celestial, yo reconozco que he pecado contra ti y que el pecado me separa de ti. Hoy confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Te pido que entres a mi vida, que entres a mi corazón y que perdones mis pecados. En el nombre de Jesús, yo tengo seguridad hoy que si yo muero, voy a tu presencia. Gracias, Señor, porque tú me has sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén. Dale un aplauso a Cristo.